La luz del proyector ardía contra la pared de vidrio, reflejando el puerto detrás de nosotros. 12 miembros de la junta estaban petrificados, con los ojos clavados en la pantalla. Solo se oía el zumbido del sistema de ventilación y el leve latido de mi corazón. Me llamo Valeria Torres, 47 años, ingeniera de sistemas, madre de un hijo, veterana de demasiadas guerras corporativas. Hace 3 días, mi jefe gritó desde el otro lado de la oficina: «Empaquen sus cosas, su equipo termina este viernes». Pensó que eso sería mi fin. Se equivocó. Ahora, bajo las luces blancas de la oficina, presioné Enter. El video apareció al instante, pantalla dividida, con marcas de tiempo, irrefutable. A la izquierda, nuestro software, limpio y estable. A la derecha, 2:43 de la madrugada. Mauricio Salazar, el hombre de traje caro a mi lado, accediendo a nuestros archivos con sus credenciales. El cursor se movía línea por línea mientras insertaba código malicioso en el proyecto que debía fallar hoy. El silencio se rompió. Uno de los directores se inclinó hacia adelante. Ese es. Él, Mauricio, se lanzó hacia la mesa. «Esto es una trampa», ladró, con la voz quebrada. No respondí. El siguiente clip se reprodujo automáticamente, su llamada telefónica, grabada por el sistema de auditoría de la empresa. Su voz tranquila y confiada: «Aprueben a Soluciones Apex. Ellos arreglarán los errores que creé». Unos 500,000 pesos partidos como siempre. El color se le escapó del rostro mientras las palabras resonaban contra las paredes. Nadie se movió. Hasta el puerto de Veracruz, afuera, parecía contener el aliento. El director general, Emiliano Vargas, se levantó de su silla. Su tono era firme, pero afilado. «Señor Salazar, quédese sentado hasta que llegue seguridad». Mauricio giró hacia mí, con desesperación en los ojos. «Tú planeaste esto». Lo miré fijamente, sin parpadear. «Yo planeé proteger a mi equipo. El resto lo planeaste tú solo». La sala volvió a quedar en un silencio absoluto. Una silla crujió. La pantalla parpadeó, proyectando una luz azul sobre sus manos temblorosas. En ese silencio, finalmente exhalé. Cada humillación, cada noche larga, cada gota de paciencia había llevado a este preciso momento. La justicia no siempre llega con ruido. A veces, se presenta con el suave clic de una tecla. 3 días antes, él había acabado con nuestras carreras. Ahora, la suya ya estaba terminada. Era viernes por la mañana cuando todo se derrumbó. El café en mi mano aún estaba caliente. Mi pantalla abierta en una línea de código que había estado corrigiendo desde el amanecer, cuando la voz de Mauricio Salazar atravesó la oficina como un disparo. «Escuchen todos», gritó desde el mezzanín, donde la luz de las ventanas del puerto lo enmarcaba como un actor listo para los aplausos. «A partir de esta semana, la División de Soluciones Especiales será disuelta. De inmediato, todos los miembros deben empacar sus cosas para el viernes. Recursos Humanos programará entrevistas de salida». La sala se congeló. Las conversaciones murieron a medias. El sonido de los teclados se detuvo uno por uno hasta que solo quedó el zumbido de los servidores. Mis dedos apretaron la taza de café. Una gota cayó en mi teclado. Oscura y silenciosa. Camila, a 2 escritorios de distancia, me miró con los ojos muy abiertos. Javier se recostó lentamente en su silla, como si no hubiera escuchado bien. Al otro lado del pasillo, Esteban estaba junto a la impresora, sosteniendo un montón de reportes de clientes que de repente no valían nada. Los zapatos lustrados de Mauricio resonaron mientras caminaba entre nuestros escritorios. «Esta empresa necesita modernizarse», dijo con una sonrisa fina. «Y algunos de ustedes, bueno, pertenecen a otra época». No me moví. Solo sostuve su mirada. Años de lealtad silenciosa, turnos nocturnos, plazos imposibles, todo descartado con una sola frase. Detrás de él, a través de la pared de vidrio, el reflejo de nuestro equipo titilaba como fantasmas que ya se desvanecían de la historia de la empresa, cuando finalmente dio media vuelta y desapareció en su oficina de esquina.
Los murmullos estallaron. Preguntas, enojo, miedo. Acaba de despedirnos a todos, murmuró alguien. Antes del lanzamiento de Mérida 2.0, dijo otro. Me puse de pie, dejando el café a un lado. Nadie empaca nada, dije en voz baja. Mi voz no necesitaba elevarse, tenía su propio peso. Me miraron, esperando lo que seguía, pero la verdad era que aún no lo sabía. Solo sabía que no dejaría que nos borrara como datos malos en una hoja de cálculo. Los títulos podían desvanecerse, los proyectos podían cortarse, pero lo que habíamos construido juntos, eso no desaparecería tan fácilmente. Tras el anuncio de Mauricio, la oficina fingió que nada había cambiado. Los teléfonos seguían sonando. Las pantallas seguían brillando. Pero bajo todo eso corría un pánico silencioso. Caminé por el piso esa tarde, cada paso resonando en el concreto pulido como un recordatorio de lo que estaba en juego. Camila estaba en una llamada con un cliente, su voz firme, cálida, como siempre. Escuché la frase «entiendo su preocupación, pero nos aseguraremos de que la entrega siga en tiempo». Su tono podía calmar tormentas. Me miró brevemente, con ojos cansados pero enfocados, y me dio un leve asentimiento antes de volver a su auricular. En la mesa de finanzas, Javier estaba encorvado sobre una hoja de cálculo, con los lentes resbalando por su nariz, tecleando números como si fueran un latido. Su libreta estaba cubierta de anotaciones alternativas para ahorrar costos, ajustes presupuestales, planes para estirar cada peso. Lo había hecho por años, salvando a la empresa en silencio, línea por línea. Al otro lado del pasillo, Esteban había extendido planos sobre su escritorio, el lápiz rascando el borde de un esquema. Ingeniero de robótica, relegado alguna vez a mantener aires acondicionados. Ahora estaba construyendo de nuevo. Vi la chispa de alegría atravesar su concentración, incluso ahora, mientras su trabajo pendía de un hilo. Sofía estaba cerca de la ventana, revisando rutas de envío, sus dedos trazando patrones en el aire como si pudiera sentir cada caja moviéndose de la fábrica al campo. Daniela estaba al teléfono en 3 idiomas, cambiando de uno a otro con una gracia sin esfuerzo. Marisol ajustaba un monitor de pruebas en una esquina, con las manos manchadas de grafito, callada y meticulosa. Ellos eran los que habían sostenido esta empresa cuando las paredes comenzaron a agrietarse. Y ahora, viéndolos fingir que era solo otro viernes, algo se retorció en mi pecho, orgullo y culpa, tan entrelazados que no podía separarlos. Quería decirles que todo estaría bien, que el trabajo duro era suficiente, pero todos habíamos estado aquí demasiado tiempo para creer esa mentira. Cuando Mauricio nos llamó de la vieja escuela, lo dijo como un insulto, pero caminando entre ellos, me di cuenta de que ser de la vieja escuela no era debilidad, era resistencia, del tipo que no desaparece solo porque alguien nuevo decide que eres reemplazable. Hace 2 años, la empresa estaba a segundos de colapsar. Los números en el informe trimestral sangraban rojo, como una herida abierta, una caída del 45% en ingresos en 6 meses. Los clientes se habían ido. Los competidores acechaban como buitres. Y la junta susurraba palabras que nadie se atrevía a decir en voz alta: protección por bancarrota. Fue entonces cuando Emiliano Vargas me llamó a su oficina. Las persianas estaban a medio cerrar, y la luz de la tarde cortaba líneas afiladas en el suelo. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto, traje arrugado, voz tenue por semanas sin dormir. Valeria, dijo, si vamos a sobrevivir, necesitamos algo diferente. Te doy 6 meses y a quien tú elijas. Deslizó un archivo por el escritorio, 8 nombres. Personas que otros gerentes habían descartado. Una recepcionista, un ingeniero de instalaciones, un contador con demasiadas preguntas. Recuerdo la primera reunión en ese cuarto de almacenamiento vacío que llamábamos oficina. Las paredes eran de concreto desnudo, la única ventana sellada. Pero cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, algo cambió.
No éramos un departamento, éramos un mosaico de segundas oportunidades. Camila trajo sillas plegables, Javier un pizarrón, y Esteban pegó un letrero dibujado a mano en la pared División de Soluciones Especiales. Al principio era una broma, pero el nombre se quedó. Trabajamos noches que se fundían con mañanas, reparando sistemas rotos, reconstruyendo la confianza de los clientes, entregando resultados más rápido de lo que nadie pensó posible. Para el cuarto mes, la tinta roja se volvió negra. Para el sexto, superamos las proyecciones. Cuando la crisis pasó, Emiliano bajó a nuestro cuarto de almacenamiento convertido, con una botella de tequila en la mano. Ustedes salvaron este lugar, dijo simplemente. No celebramos con alboroto. No lo necesitábamos. Ya habíamos construido algo más valioso que el reconocimiento, una confianza nacida del fracaso y reconstruida con esfuerzo. Ahora, 2 años después, de pie en el mismo edificio, viendo a Mauricio borrarnos con una sola frase, sentí ese mismo peso otra vez, pero debajo, algo más se movía el eco de ese cuarto de almacenamiento, y la certeza silenciosa de que ya sabíamos cómo sobrevivir lo imposible. La oficina estaba casi vacía cuando envié el mensaje Sala de Conferencias B. 7:00 p.m. El sol ya se había hundido detrás del horizonte, dejando el puerto cubierto de un brillo plateado. Uno por uno, llegaron Camila primero, abrazando su chamarra, Javier con su laptop bajo el brazo, Esteban y Sofía cargando cajas de comida para llevar que nadie tocaría. Nadie habló al principio. La única luz venía de una lámpara de mesa en la esquina, proyectando sombras suaves en las paredes de vidrio. Afuera, el equipo de limpieza se movía silenciosamente por el pasillo, empujando carritos que chirriaban como susurros. Esperé hasta que la última silla se acomodó. Las órdenes de Mauricio son oficiales, dije. Terminamos el viernes. Las palabras quedaron suspendidas. Los ojos de Camila se llenaron de incredulidad. Todos nosotros, dije. Javier se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. Está loco. Somos los que mantenemos vivo el lanzamiento de Mérida 2.0. No es así como él lo ve, respondí. Él ve costos, no valor. Silencio de nuevo. Luego, Esteban exhaló lentamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperar a que Recursos Humanos nos dé las cajas? Miré alrededor de la mesa los mismos rostros que habían sacado a la empresa del borde una vez antes. No, dije, no renunciamos. Nos adaptamos. Camila frunció el ceño. ¿Cómo hacemos que parezca que cumplimos? Empacamos las cajas, transferimos archivos, seguimos el protocolo, como buenos empleados preparándose para el fin, que piense que ya ganó. Sofía lo entendió primero. Mientras vigilamos lo que realmente está haciendo. Exacto, dije. Necesitamos pruebas antes de movernos. No lo enfrentaremos en su terreno. Lo haremos caminar al nuestro. Por un largo momento, nadie habló. Luego Javier asintió. Operación Luz Azul, dijo, medio en broma. Unas sonrisas rompieron la tensión. Pequeñas pero reales, afuera. Las luces de la ciudad titilaban como 1000 testigos silenciosos. Adentro, nuestro plan tomaba forma, no desde la rabia, sino desde la determinación. Nos apagaríamos, jugaríamos su juego, y cuando llegara el momento, él nunca lo vería venir. Para el lunes por la mañana. La actuación había comenzado. La oficina zumbaba con la misma rutina, máquinas de café silbando, impresoras escupiendo páginas. Pero algo invisible había cambiado. Mi equipo se movía con precisión silenciosa, cada gesto ensayado, cada expresión controlada. Camila apilaba carpetas en una caja de cartón, etiquetándolas cuidadosamente como si se preparara para irse para siempre. Javier revisaba hojas de cálculo, archivando archivos en la nube compartida como empleado obediente cumpliendo el protocolo. Sofía organizaba registros logísticos, actualizando hojas de acceso para el próximo gerente. Desde afuera, parecía rendición. Por dentro, cada acción era recolección de datos. Cada archivo una migaja que llevaba a la verdad. Mauricio pasó 2 veces esa mañana.
con las manos detrás de la espalda, observándonos como un rey inspeccionando un territorio conquistado. Aprecio su profesionalismo, dijo, deteniéndose en mi escritorio. Facilita la transición para todos. Lo miré con calma. Nos esforzamos por facilitar las cosas, dije. Sonrió, confundiendo mi compostura con derrota, y siguió por el pasillo. Mientras pasaba, Esteban murmuró por lo bajo. Qué difícil fingir cortesía cuando quieres aventarle un monitor a la cabeza. Los labios de Camila se curvaron, pero mantuvo los ojos en su caja. Por la tarde, Recursos Humanos envió invitaciones al calendario entrevistas de salida. Jueves 2:00 p.m. El asunto era tan estéril que casi parecía irreal. Javier me reenvió la notificación con una sola línea. El escenario está listo. Esa noche, después de que la mayoría de los empleados se fueron, nos reunimos brevemente cerca del vestíbulo del elevador. Sin reunión formal, sin luces, solo intercambios rápidos, voces bajas, miradas que entendían, archivos respaldados, dijo Javier. Registros de acceso asegurados, confirmó Mateo. Línea directa con Emiliano sigue abierta, añadí. Entonces sonó la campana del elevador y nos dispersamos como fantasmas. De vuelta en mi escritorio, la ciudad brillaba más allá de las paredes de vidrio, los reflejos mezclándose con la tenue luz azul de mi monitor. Sellé mi propia caja, deslicé mi gafete dentro y escribí una palabra en la etiqueta temporal. En el silencio que siguió, me di cuenta de lo convincente que podía parecer la derrota y cómo a veces la única forma de ganar era dejar que creyeran que ya te habías ido. Para el miércoles, fingir se había vuelto una segunda naturaleza. Empacábamos cajas de día y reconstruíamos nuestras defensas de noche. Bajo la superficie de una obediencia silenciosa, el pulso de la resistencia crecía más fuerte. Javier fue el primero en notar algo extraño. Apareció en mi escritorio después del almuerzo, con la voz apenas audible. Los registros de acceso no coinciden, dijo. Alguien ha estado en el código de Mérida 2.0 después de horas, usando las credenciales de Mauricio. Lo seguí a la sala de análisis, donde Mateo ya estaba esperando, con los ojos fijos en la consola de seguridad. La pantalla mostraba marcas de tiempo inexplicables, inicios de sesión a medianoche, ediciones enterradas en directorios encriptados. Mateo tecleó, rastreando líneas de código como un cirujano siguiendo un pulso. No solo está copiando, dijo en voz baja, está corrompiendo los módulos de autenticación, haciendo que parezca que fallamos en el cumplimiento. La sala se sintió más pequeña, el aire más frío. Javier se recostó, la silla crujiendo. Si hunde el lanzamiento, tiene justificación para reemplazarnos y empujar el trabajo de emergencia a ese proveedor que siempre menciona. Soluciones Apex, dije. El nombre lo había seguido desde su último trabajo como una sombra. Mateo asintió. Su propuesta ya está en los borradores de compras. Está dirigiendo el trato. Miré el monitor brillante, sintiendo la calma militar de antaño asentarse. La que llega justo antes de un contraataque. Entonces le damos lo que quiere, dije. Esa noche, en un rincón tranquilo del estacionamiento, lo planeamos. Javier lo llamó Operación Luz Azul. Crearíamos versiones espejadas de los archivos del proyecto, una limpia, otra con vulnerabilidades visibles como carnada. Grabamos cada tecla, cada acceso no autorizado, cada cambio en la versión trampa. Piensa que ya nos fuimos, dijo Mateo, sonriendo por primera vez en días. Bien, respondí. Entonces no lo verá venir. Trabajamos en silencio durante horas, con el zumbido de los servidores y el brillo de las laptops como únicos testigos. Cuando terminamos, el sistema estaba armado silencioso, paciente y listo. Por la mañana, Mauricio tomaría la carnada, y esta vez, cada paso que diera lo llevaría directo a la luz. La ciudad aún despertaba cuando llegué. Las torres de vidrio a lo largo del puerto brillaban tenuemente bajo la luz del amanecer, y el piso de conferencias olía a pulido y anticipación. Apenas había dormido.
pero la fatiga se había afinado en enfoque. Dentro de la sala de juntas, todo relucía vasos de agua de cristal, gráficos impresos, sonrisas pulidas. Mauricio estaba al frente, ensayando frente al proyector, con su traje perfectamente planchado. Su voz suave asintió cuando entré. Un reconocimiento cortés entre oponentes que ya conocían el resultado. «Buenos días, Valeria», dijo con ligereza. «Incluí la eliminación de tu división en los puntos destacados de hoy. La Junta aprecia la eficiencia». Tomé mi lugar cerca de la pared trasera, en silencio. Mis manos estaban firmes, mi expresión ilegible. Alrededor de la mesa, 12 directores revisaban papeles, esperando que comenzara la reunión. A las 9 en punto, Emiliano Vargas entró. Su presencia tranquila llenó la sala de una manera que ninguna presentación podía. Mauricio se enderezó, pasando a su tono de actuación. «Hemos logrado reducciones de costos medibles», comenzó. 20% por debajo del gasto operativo del último trimestre. Simplificar departamentos redundantes ya mejoró los márgenes de ganancia. La eliminación de equipos obsoletos, como soluciones especiales, fue un paso necesario hacia adelante. Señaló el gráfico detrás de él, barras limpias de azul y gris. La Junta asintió con aprobación. Mantuve la mirada baja, esperando la señal que sabía que llegaría. Entonces se abrió la puerta lateral. 8 rostros familiares entraron en silencio. Camila, Javier, Esteban, Sofía, Daniela, Marisol, Mateo y Óscar. Se suponía que estaban fuera, con sus gafetes desactivados, sus cajas selladas, pero ahí estaban, calmados y compuestos, como si nunca se hubieran ido. La reacción fue inmediata. Los miembros de la Junta se levantaron, la sorpresa fundiéndose en calidez. Ricardo Morales, el presidente, cruzó la sala para estrechar la mano de Esteban. «¿Cómo va el equipo de robótica de tu hijo?», preguntó, sonriendo. Al otro lado de la mesa, Patricia Gómez saludó a Camila como a una vieja amiga. «Tu taller de la primavera pasada fue increíble. Todavía usamos tu modelo de retención de clientes». El color se desvaneció del rostro de Mauricio. Su gráfico ya no significaba nada. Los números no podían competir con las personas que los habían escrito. Y por primera vez en meses, sentí el equilibrio del poder regresar silenciosamente a su lugar. La sala de juntas se sentía más fría cuando las luces se atenuaron. Mauricio estaba cerca del proyector. Su voz suave como cristal. «Desafortunadamente», dijo, «nuestra revisión interna ha descubierto fallas críticas en la arquitectura de Mérida 2. Fallas que ponen en riesgo nuestra autorización de defensa. Recomiendo la intervención inmediata de Soluciones Apex». Avanzó por diapositivas llenas de gráficos, errores y barras rojas de advertencia. Los directores murmuraron, la preocupación ondeando como estática en la sala. Esperé en la parte trasera, con las manos cruzadas, hasta que Emiliano Vargas se giró hacia mí. «Valeria», dijo con calma, «¿tu evaluación?». Di un paso adelante y conecté mi laptop. El zumbido de la máquina llenó el silencio. Antes de responder, dije, «Quisiera mostrar una demostración». En la pantalla, Mérida 2.0 cobró vida a interfaces fluidas, sin retrasos, sin fallos. Cada verificación del sistema brillaba en verde. La sala se aquietó mientras la simulación se completaba sin problemas. La sonrisa de Mauricio vaciló. «Eso es imposible», dijo. «Los datos fueron alterados», respondí, presionando Enter de nuevo. Apareció la pantalla dividida a la izquierda. Nuestros registros del sistema, a la derecha. Imágenes con marca de tiempo de Mauricio accediendo a los archivos en la madrugada del jueves. Su cursor se movía por los mismos directorios que había dicho que estaban corruptos, insertando código de error falso. La Junta se inclinó hacia adelante, los rostros iluminados por el brillo frío de la prueba. Luego vino el audio, la voz de Mauricio, clara y tranquila en una llamada grabada. «Empujen el contrato de Apex, 500,000 pesos divididos como siempre». Por un momento, nadie respiró.
Entonces la voz de Emiliano cortó el silencio. Seguridad, por favor escolten al señor Salazar fuera de las instalaciones. Mauricio giró, pálido y temblando. Esto es manipulación, no pueden. Pero los guardias ya estaban ahí, silenciosos y profesionales. La puerta se cerró tras él con un clic suave. Me giré hacia la pantalla. El sistema impecable aún corriendo. El código limpio deslizándose como un latido finalmente estable. Emiliano asintió lentamente, con orgullo oculto bajo su contención. Alrededor de la mesa, la votación fue rápida, unánime. La amenaza se había ido, el trabajo vindicado. Por primera vez en semanas, me permití respirar. La justicia no necesitaba aplausos, solo necesitaba la verdad, proyectada en alta definición. 3 semanas después, Veracruz había vuelto a su ritmo invernal. El viento del puerto mordía mi chamarra mientras cruzaba la calle hacia el rincón de Pepe. El tipo de lugar donde los pisos de madera crujían y la rocola aún funcionaba si le dabas un golpecito suave. Adentro. El aire olía a madera vieja y sal marina. Mi equipo ya estaba ahí, reunido alrededor de 2 mesas juntas. Las risas cortando el murmullo bajo de la conversación. El lanzamiento de Mérida 2.0 había sido perfecto. Cada sistema estable, cada cliente asegurado. Nos habían dado una felicitación discreta de la Junta y una semana de descanso pagado, que la mayoría usamos para recuperar sueño. Aún así, esa noche no era sobre celebrar, era sobre soltar el aire. Camila levantó su vaso primero. Por las segundas oportunidades, dijo. Javier añadió, y por Valeria. Por demostrar que las hojas de cálculo no miden la lealtad. Sonreí, sacudiendo la cabeza. Por todos ustedes. Por asegurarse de que nunca tuviera que hacer esto sola. Brindamos por eso. Afuera, la nieve comenzaba a caer, convirtiendo las farolas en halos. Por primera vez en meses, sentí que la tensión en mi pecho se aliviaba. En una esquina, un pequeño televisor repetía las noticias de la noche. El rostro de Mauricio apareció brevemente exejecutivo, bajo investigación federal por fraude en compras. Nadie dijo una palabra, pero un sentido tranquilo de cierre se asentó sobre la mesa, como la calidez de las luces sobre nosotros. Más tarde, cuando los demás se fueron, me quedé con mi libreta abierta y una pluma en la mano. Vieja costumbre. Escribí una sola línea en una página nueva. La eficiencia sin efectividad es un fracaso organizado. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de recordar por qué empezamos. ¿Por qué personas como nosotros se quedaban mucho después de que los aplausos se desvanecían? Miré alrededor del bar vacío, al eco de las risas aún flotando en el aire, y cerré la libreta suavemente. El mundo afuera era frío, pero ya no se sentía cruel. Algunas tormentas no te destruyen, te tallan en alguien inquebrantable. Y para mí, eso era suficiente.